Soy Melanie y este es el episodio número 36 de Fe sin Censura, el podcast con... Andrea Castro. Bienvenidos a otro episodio del segmento de micrófono abierto en Fe sin Censura. De hecho, este es mi segmento favorito, la verdad, porque a mí me gusta muchísimo, primero que me gusta hablar, no sé si se habrán dado cuenta, pero aparte de eso me encanta como que escuchar realmente cuáles son las opiniones de las personas, más allá de un tema o un esquema a romper, porque saben que pues normalmente son entrevistas, pues este segmento, para los que recién están viendo esto por primera vez, es algo más abierto, ¿ok? Y es escuchar opiniones tal como vienen de nuestra cabeza. Y para eso, para hoy, tenemos una invitada muy especial. Yo estoy muy contenta de tenerla acá una vez más, después de 10 años de reencuentro finalmente. Y pues nada, yo sé que tiene unas opiniones muy interesantes para expresar con nosotros. Así que bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Melanie? ¿Cómo va todo? Gracias por acceder a estar aquí con nosotros. Yo siento que está interesante la situación, precisamente como que por la historia que tenemos nosotros como creyentes de cuna, ¿no? Y pues no sé, pero ¿qué te parece si no le damos tantas vueltas a esto y empezamos? ¿Te parece? Sí, empecemos. Mira, existe toda una situación con esto de los que nacimos dentro de la iglesia. Porque, o sea, yo creo que existe una diferencia, ¿ok? Y es muy importante decirlo. Hay una diferencia entre los que, o sea, entre nacer en la iglesia, a mi parecer, ojo, recuerden que esto es opiniones, entre nacer en la iglesia y nacer en Cristo. Porque aunque parezca como que la misma cosa de que naciste en la iglesia, naciste en Cristo, en sí naciste en una religión, pero realmente conociste a Dios desde que naciste. O sea, a mí me parece como que imposible la situación porque, ¿sabes? O sea, no tienes conciencia, no sabes de qué se trata. Hasta cierta edad Dios es tu mamá. Entonces, como que Dios es todo lo que se te aparece. No sé, o sea, ¿cómo fue tu experiencia con esto de haber nacido en la iglesia? Bueno, fíjate que ahorita que comentabas precisamente eso, me vino un recuerdo de que yo cuando pequeña, más bien pensaba, no es como que los envidiara, pero yo creo que sí era como una envidia a las personas que se convertían, que decían, no, bueno, yo estuve en el mundo y luego conocí a Dios y estoy en la iglesia. O sea, envidiaba un poquito ese momento de conocí a Dios y estoy en la iglesia. Porque lo mío era, o sea, lo conozco desde que tengo uso de razón, pues. Yo sentía que no tenía como que un momento de conocí a Dios y estoy en la iglesia, sino que ya estoy en la iglesia y listo, me salté esa parte de conocí a Dios, sino que ya estoy en la iglesia y ya. Y a mí me pasó que yo tuve como que ese encuentro de conocer a Dios. Sé que lo pude haber tenido muchas veces de pequeña, de verdad, estoy segurísima que sí, pero tengo el recuerdo ya grande, yo teniendo como 19 años, creo, que dije, mira, yo voluntariamente eh, voy a estar en la iglesia, o sea, mi familia puede mañana decir que se sale de la iglesia o X cosa y yo voluntariamente quiero pertenecer a esta iglesia, pues no es algo que me crié, sino yo quiero estar aquí. Y fue como un cambio total, porque ya no era algo común, porque, o sea, yo iba a la iglesia como que obviamente amaba a Dios, amaba todo lo que tenía que ver con la iglesia, pero era como como ir a clase, ¿sabes? Que tú durante la semana tienes que ir a clase porque te criaron desde pequeña que tienes que ir a clase. Tú quieras, no quieras, tengas ganas hoy, no tengas ganas hoy, como quieras, tienes que ir a la iglesia. Y es como, bueno, yo voluntariamente voy a estudiar la universidad. No sé si me explico. O voluntariamente voy a hacer la maestría. O sea, ya mis papás no me están obligando, no nada. Yo voluntariamente voy a hacer eso, pues. Y así es como lo veo un poquito, pues, de tú. Yo te voy a ser sincera, me pasa, hasta cierto punto me pasó lo mismo, en el sentido de que yo también pensaba, hasta hace no mucho, o sea, cambió la idea de que, bueno, obviamente ya en este momento es, como lo dices tú, por elección propia que yo estoy con Cristo, pero sí pensaba como,
esos que salieron, que tuvieron un cambio en su vida y entonces, o sea, sintieron un llamado o un cambio, un, no sé, el airecito, la rosa, la cosa, que no mentira, pero por lo menos ese llamado de que conocer a Dios y que eso te hizo Ajá, un giro de 180 grados, de que de verdad no soy la misma persona. Yo sí decía, o sea, en mi mente era como que eso tenía más valor, eso significaba más porque tú ya habías conocido lo que estaba como que fuera y sentiste esa necesidad de ser diferente, entonces como que ese cambio era más real o como que esa gente que como que sí conocía de verdad a Dios. Y yo me lo preguntaba porque era, o sea, yo ya estoy aquí. O sea, a mí ya, yo, ya. O sea, todo ese llamado, pues no es que tampoco tuve elección, porque, o sea, si tú lo ves desde cierto punto, o sea, ya, yo no sé, mi mamá me trajo a la iglesia, me dedicaron a la iglesia, como que como Samuel, vaya, mijo, aprende de Dios. Entonces, claro, y después obviamente llega ese punto, siento que sí llega ese punto, es verdad, que lo tomaremos más adelante, en el que tú dices, nada, o sea, ya ahorita puedo estar con Dios porque quiero estar con Dios, o puedo estar con Dios porque, o sea, o puedo como que decir, no, ya no quiero y ya, porque ya es mi decisión. Pero a mí me llama la atención algo. ¿Qué Dios conociste? O sea, vamos a hacer, miren, vamos a hacerlo más sencillo ya, porque si no me enredo. Ustedes ya saben cómo soy yo hablando. Entonces vamos a hacerlo más sencillo. En esta conversación vamos a hacer un antes y un después, ¿ok? Entonces vamos a hablar de el antes de la decisión consciente de adulto racional y el después de la decisión consciente de adulto racional. Entonces, antes de esa decisión, ¿cuál fue el Dios que tú conociste? creo que era el Dios que es tu mejor amigo. Cuéntale todas tus cosas, él está contigo en cada momento. Yo me acuerdo que de pequeña yo fingía que estaba agarrándole la mano porque siempre era camina con Jesús, siempre hay que estar con Jesús. Y yo hacía como que la forma de agarrar la mano. Y según yo estaba caminando en ese momento agarrándole la mano a Jesús, pues. Y cosas así. Y lo que siempre me enseñaron era, Jesús es tu mejor amigo, siempre tienes que estar con Jesús, tú a él le puedes contar todo lo que no le puedes contar a las demás personas, como Jesús es tu mejor amigo. Creo que ese es simplificando todo, como tu mejor amigo, que siempre está ahí, siempre te apoya y te cuida. Fácil. Yo tengo esto de que a mí me explicaron, hace poco el tiempo, ¿no? Que no me acuerdo la edad, pero era como que de 0 a 2 años, Dios son tus papás. Porque, o Ujú. sea, tú vas a conocer a Dios, o sea, el concepto, la construcción que tú vas a formar del concepto de Dios va a ser como son tus papás. Y yo me quedaba como, o sea, como que me regaño, ¿no? Entonces, porque yo sí tuve, obviamente, ¿no? Como que una buena relación con mi mamá y todo, pero era como mi mamá. Entonces, mi mamá. Mi mamá es como súper aferrada a Dios y todo, y es como que pana en este momento, pero cónchale, de chiquita también era la mamá que te regañaba, también era la mamá de que tienes que tomar buenas decisiones, también no era todo pana, o sea, ya tengo 25 años, ya no es lo mismo, pero a los 5 años no era lo mismo. Entonces, fue como, ¿cuál es esa construcción que nosotros creamos de chiquitos de Dios? En la que Dios se supone que es como tu papá. Y muchas veces eso es entonces si meto la pata, o entonces si no hice caso, si no limpié mi cuarto, si, qué sé yo, si no pasé una clase, ¿qué estará pensando Dios de mí? No sé, o sea, ¿en algún momento te pasó eso? Sí, sí, totalmente. Era, Jesús se puso triste, era Dios se puso triste. No era tanto como que está enojado conmigo, sino era siempre, si hago algo mal, estoy haciendo sentir triste a Dios. Me acuerdo que antes hasta decían, no, está lloviendo porque alguien hizo entristecer a Dios. Y no, cónchale, tal vez fui yo. Pero era más así. Ahora que lo dices es muy, o sea, tienes razón. Cuando hacías algo bien o te portabas bien, tus papás pues están normal, te aman todo. Y cuando haces algo mal, claro, ellos tienen que ser su papel de papá y decirte lo que está mal.
Y creo que Dios era más como, oye, yo sé que tú no debiste haber hecho eso, tú lo sabes, y me pusiste triste. Yo esperaba más de ti. O sea, yo sentía era que lo decepcionaba. O sea, si yo hacía algo mal, concha, le estoy decepcionando a Dios. Y luego, concha, le estoy decepcionando a Dios y cosas así. Y era como el peso de lo hice mal y tengo que rendirle cuentas a mi papá y también a Dios. Entonces estoy como que, no, mejor no, mejor no. Es más sano no meterme en ese lío y irme para otro lado. O sea, para mí, no sé, siento que cuando nosotros somos pequeños pasamos por una situación tan potente de conocer a Dios, porque precisamente por lo que tú dices, a mí me da risa porque mi mamá me decía como que cuando tú mientes te brillan los ojos. Y yo, claro que lo pienso bien inteligente. Entonces, obviamente, no, yo mentía y yo como que, uy, uy, que no me vea los ojos para que no se dé cuenta. Y siento que pasé como que ese mismo proceso con Dios. Yo me acuerdo de estar pequeña y haber pasado el proceso de que, eh, primero sí, o sea, Dios es tu amigo, después creces un poquito más y Dios es como que es tu papá. Entonces hay que rendir cuenta. Entonces también me tapaba como que los ojos ante Dios porque Dios dijo una mentira, no te vayas a dar cuenta. Después uno va creciendo y todo, y se me hace bastante interesante cómo va cambiando toda esa situación en la que, cómo cambia Dios en tu mente, cómo cambia Dios, sí, eso, cómo cambia tu concepto de Dios. Y es cierto, de verdad tienes razón, porque de pequeño uno está Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, y uno está ahí siempre, él es mi mejor amigo, él me cuida, él todo, si tengo miedo, canto Dios está aquí, cosas así. Ya cuando estás entrando en la adolescencia es como, oye, sí, yo amo a Dios, sé que Dios me ama, pero son muchos no, son demasiados no, y porque yo no, y porque yo no, y porque yo no, y es esa parte como que de rebeldía de, obviamente nunca en mi mente se pasó como que me voy a salir a la iglesia, no, pero era más como que, conchale, como que un poquito de libertad no le hace daño a nadie, pues. Pero, y ya cuando vas creciendo, es como que una relación más madura. Y creo que es muy parecida a la relación que uno tiene con su papá, que ya luego te termina siendo literal tu mejor amigo. O sea, tú puedes decir, mira, sí, es mi mejor amigo, que es como pasa con los papás, pues. Y que, o sea, sí se me hace interesante porque normalmente cuando uno dice, bueno, no sé, eso lo vi en el podcast, hace como que algunos episodios, y si no sé decir específicamente cuál episodio porque no me acuerdo, pero estábamos hablando de toda la situación de Dios con el pueblo de Israel y hablábamos de que Dios, o sea, decíamos por qué el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no son el mismo Dios, ¿ok? Y así decir como que no, porque es que tú sabes que el del Antiguo Testamento dice que quería matar a todo el mundo y es como, cónchale. Y entonces, claro, nos vamos dando cuenta que ahí sí se representa bastante eso de Dios como padre, porque no por los castigos, sino por la necesidad de corrección. Y me hace, o sea, se me hace bonito porque Dios nos conoce tanto, o sea, sabe tanto cómo funcionamos, evidentemente porque nos creó, pero sabe tanto cómo funcionamos que si hubiese sido cualquier otra analogía, nunca llegaríamos a entenderlo realmente. Porque lo más sencillo de ver es precisamente, o sea, la relación que tú tienes con tus papás, que bueno, relaciones, relaciones, por favor. Se entiende y se aplica que hay casos de familia que, bueno, no son el caso, pero es la relación ideal con tus papás, en la que cuando llega un punto, y va a llegar un punto, o sea, llegó para nosotras y llegará para aquellos que pues están todavía creciendo, en el que tú te das cuenta que todo lo que tú viste con tus papás y todas las etapas en las que tus papás primero obviamente estabas chiquito, te cuidaban, que se te agarraban de la manita, que no te vayas a caer, que no sé qué, después entraste en la adolescencia y era precisamente como le dices tú, que uno decía como que ya, un poquito de espacio se necesita para poder respirar oxígeno. Y es exactamente lo mismo, después vas creciendo, después encuentras tú, te independizas o no te independizas, o pasaste a la universidad o el primer trabajo, y ahí empieza, la vida se empieza a dejar de ver tan lineal y empieza a volverse un mapa todo extraño de que subo, bajo, retrocedo, avanzo, para arriba, para abajo, parece una cosa de Mortal Kombat, arriba, abajo, XX Fatality, o sea, y Sí. la vida con Dios se va viendo así.
Y es la única forma en la que lo podemos entender. Como, porque, o sea, tú sabes que uno cuando está en la adolescencia, uno ve, hay como una parte en la que tú empiezas a ver a tus papás como que si tienes este defecto y este defecto y este defecto y este defecto, ¿sabes? Cuando empiezas ese momento de, como de lucha. Y ahí, similar a la relación con Dios, no es que obviamente Dios no tiene defectos, no tiene nada, pero uno busca como de, ajá, aquí eres muy estricto en esto y muy estricto en lo otro y cosas así. Como que esa lucha de, como de confrontación. Y no me acuerdo, de verdad no me acuerdo quién me lo dijo, si fue una predicación o fue alguien hablando, donde decía que a Dios le gustaba, no que lo criticaras ni que pusieras en duda lo que él hacía ni nada, sino que tuvieras dudas, pues. O sea, hubiese una relación de verdad quiero conocerte y, ajá, tú disciplinaste al pueblo de Israel en X cosas, pero ¿por qué fue? No simplemente, mira, Dios es malo y murieron y no los salvó, un ejemplo, no, pero averigua bien qué fue lo que realmente pasó, pues, como que tener curiosidad, ¿me explico? Y no es por el ámbito de juzgarlo y conseguir algo malo, porque aunque uno quiera, no lo va a lograr, pero es más de, mira, quiero conocerte, no estoy como muy de acuerdo de lo que ocurrió, pero entonces quiero saber qué fue lo que, por qué ocurrió y conocerlo más, pues. Y creo que eso pasa también en la relación con tus papás, que tú dices, mi papá es muy paranoico en X cosas, y si tú empiezas a conocerlo mejor, te das cuenta, mira, mi papá es paranoico con las motos porque una vez tuvo un accidente de una moto o tuvo una mala experiencia con una moto, o sea, todo tiene un motivo. No es como que mi papá se volvió loco y quiere que, y tiene manía con las motos, no, tiene un motivo, o sea, él es un ser humano y también tiene sentimientos, pues ahí, o sea, uno conocerlo, tú tienes que conocerlo para de verdad saber que todo tiene un trasfondo, no es todo sí, no y porque me da la gana, sino un motivo. Y yo siento que ahí ahora sí llegamos al punto de el punto, el punto cero en nuestra historia espiritual, que es el momento cuando tú te empiezas a hacer esa pregunta de ¿y por qué? Ahí cambió la cosa. Porque aunque nosotros tengamos nuestros momentos de rebeldía como adolescentes, llega un punto de adolescente en el que uno dice como que, bueno, ya, o sea, es mi papá o es mi mamá y lo que me dicen, bueno. Y uno sí, sí, rebelde y todo, pero, o sea, lo sigue. Pero cuando ya alcanza cierto punto de, bueno, de adultez, de madurez, no sé, ahí sí de verdad te haces la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué con las ganas de saber por qué? No por qué por retarte ya. Entonces, ahí yo creo que es el punto de no retorno en la madurez espiritual. Porque siento que llega el punto en el que te cuestionas y es lo que dices, que no es que a Dios no le gusta que le preguntes o no es que a Dios no le gusta que, o sea, que digas como que, ¿por qué sucede esto o aquello? Porque es imposible que tú conozcas a una persona, hablando de relaciones humanas en general, los seres humanos es imposible que conozcan a una persona si no la cuestionan. O sea, yo no puedo saber quién eres si yo no te cuestiono. Porque la única forma de hacer cualquier tipo, o sea, de tener cualquier tipo de conocimiento es cuestionándolo. Incluso tus propias ideas. Si tú no te cuestionas tus propias ideas, o sea, ya de nada te sirve, no vas a aprender nada. O sea, tienes que conocer, o sea, tener como que la motivación de, mira, voy a tomar tiempo de conocerte. La otra vez alguien me estaba comentando que su relación con Dios fue, o sea, al conocer a Dios es como tú estás en una reunión de amigos, con tus mejores amigos, los conoces de toda la vida, genial. Y llega un amigo que es amigo de esos amigos. Y de por sí tú lo saludas, todo bien, él se ríe de las mismas cosas, todo chévere. Pero tú no lo conoces, simplemente es alguien que a todo el mundo le cae bien y tú, ah, bueno, excelente, él también está ahí sentado. Tú puedes pasar años y esa persona simplemente es alguien que está ahí ocupando el espacio. O tú puedes tener el motivo, o sea, la decisión de decir, mira, me voy a acercar a él y voy a hablar con él y nos vamos a conocer. Ahí es cuando él realmente se vuelve tu amigo o si no te cae bien, o sea, ahí es cuando tú decías, mira, si voy a hacerme amigo de él de verdad. No simplemente, bueno, es alguien que está ahí, nos saludamos y listo. No, si no.
conocer, hablar con él, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué tenemos en común, qué cosas no tenemos en común y ese tipo de cosas. Pues tener como un momento de te voy a hablar y listo. Siento que ese es el momento en el que nosotros nos damos, o sea, ahí nos empezamos a crear nuestra propia imagen de Dios. Porque obviamente llega el momento en el que Dios ya no se parece a tu papá o a tu mamá. Y espero que llegue ese momento para todo el mundo en el que Dios ya no se parece a tu mamá y a tu papá. Porque ya es inevitable, como adultos le vas a empezar a ver la falla a tus papás. O sea, se la vas a empezar Claro, a ver. Es a juro, como decimos nosotros. Porque vas a crear tu propio, o sea, espero yo, que crees tu propio criterio y con tu propio criterio vas a venir tus principios morales, caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y te vas a dar cuenta que, miércoles, mi mamá lo intentó hacer de la mejor forma, pero no, o sea, aquí está pelada, o sea, aquí no va la cosa. Y entonces, si tú todavía tratas de ver a Dios como tus papás, entonces le vas a tratar de ver las mismas fallas a Dios como se las ves a tus papás. Y aunque no se las encuentres, mira, yo estaba hablando con mi esposo y él me estaba explicando que en biología, o sea, se los voy a decir muy parafraseado, ¿ok? Pero en biología, o sea, cuando tú estás haciendo como que el análisis y todo, hay ciertos marcadores que tú ves para poder identificar, pues, lo que estés buscando en ese momento en la investigación. Y cuando tú estás realizando una investigación con como que pensando ya, o sea, teniendo como sugestionada por algo, tú vas a ver los marcadores, aunque los marcadores no estén ahí, porque estás sugestionada, porque te estás echando ya para un lado, ya no eres imparcial. Entonces, aunque eso no exista, o aunque el defecto no esté, si tú quieres ver a Dios con los mismos defectos de tus papás o tus mamás, se los vas a encontrar, aunque no los tengas. Entonces, tiene que llegar un momento en el que nosotros, a juro, creemos una imagen diferente de Dios en función a la relación que nosotros estemos construyendo con Él. Que ahí sí, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo nosotros salimos de la imagen que teníamos de Dios a construir una nueva imagen en función a la relación con Él? yo creo que ahí es complicado, porque es como, oye, es difícil, es muy difícil, porque o sea, es algo que te están enseñando desde que tú naciste. O sea, desde uso de razón, estás viendo a esa persona y es la persona que te están pintando otra persona, pues. Y claro, es tu papá que te ama y todo, pero es la imagen que él tiene y te está enseñando todo de la mejor manera, pues. Pero tienes que tener como ese momento de, a mí me pasó, no sé si ya lo puedo contar, me pasó fue colportando. O sea, que mi hermana y yo dijimos, bueno, vamos a ir a colportar y X cosa y nos fuimos a colportar. Y nos fuimos a Colombia con otro grupo de compañeros y esas cosas. Y ahí, o sea, literal, yo puedo decir que sentí que Dios estaba conmigo porque era algo de solo él y yo. O sea, la primera vez, claro, estaba con mi hermana y era mi hermana y yo, y como es mi hermana mayor, uno siempre termina como que tienes a alguien que te protege, pues. Pero luego yo dije, ¿sabes qué? Voy a ir una segunda vez. Y esa segunda vez mi hermana no fue porque ella estaba en otra universidad, entonces el horario no le daba. Y fui yo sola y fue con otro grupo de personas, pero era, o sea, si yo me pierdo, no es que no les importe, pero siguen con su vida, pues. Y era literal Dios y yo. O sea, yo lo sentí que era mi momento de Dios y yo. No estaba mi mamá de por medio, mi papá de por medio, o sea, la única persona que me podía ayudar ahí era Dios, pues, porque yo sola no podía, de verdad. Y era, o sea, yo era malísimo colportando. Yo te digo a ti que voy a vender un libro y era malísima. Pero Dios hacía algo de alguna manera que yo terminaba teniendo dinero. O sea, yo no sé cómo él hacía, pero él hacía que yo vendiera esos libros, de verdad, no sé. Yo no sé, soy mala vendiendo, mala, mala, pero era Dios, pues, o sea, y las tres veces que fui, las tres veces vendí y se vendía bien, siempre tenía todas las ganancias, todo genial. Y era él. O sea, ahí era como que, bueno, somos tú y yo contra el mundo. Si tú me dejas sola, yo me quedo aquí varada en medio de la nada, pues es tú y yo. Y nada, pues. Y ahí fue como que, mira, en este momento, obviamente eres Dios, eres el creador de todo, pero yo necesito un compañero, necesito un amigo.
Y mis conversaciones con él era como hablar con un amigo y peleaba con él como con un amigo, como que, concha, vale, llevo todo el día y no he podido vender nada. Tanto te cuesta hacer para que venda uno. Y cuando venía, concha, el señor, vendimos uno, excelente, vamos para el siguiente y cosas así. O si estaba frustrada, era como que dame 5 minutos que me desahogue, me desahogaba y volvía, bueno, señor, aquí estamos, sigamos. Y ese fue como mi momento de, mira, pasé roncha, pero la pasé roncha con él. Aprendí muchísimo, fue con él, estando con él. Y me acuerdo que luego fui una tercera vez que mis papás decían, pero ¿por qué vas a ir para allá si pasas trabajo y no sé qué broma? Y yo, pero es que no es tanto el hecho de colportar como tal, sino era el anhelo de volver a tener esa conexión, ese momento de a solas con Dios. Que cuando uno llegaba aquí, claro, tú sigues teniendo tu relación con Dios y todo eso, pero ¿cómo te explico? Era algo muy distinto, porque era solo él y yo. Por 2 meses era solo él y yo. Había gente alrededor, había todo, pero mi familia era él, solo él. Y siento que ese fue como el momento de, mira, tú y yo contra el mundo, pues. Sí. Y esa es la versión, eso me gusta, porque esa es la versión de los niños que nacieron en iglesia, de el llamado de él. Porque voy a volver. Estos episodios son bastante cíclicos, la verdad, pero voy a volver a lo que estábamos haciendo, diciendo al inicio, perdón. Y fue básicamente eso, muchos, o sea, no sé a cuántos les habrá pasado, a mí me pasó y a ti también, porque lo acabas de contar, que era esa sensación de decir, Dios los llamó a los que están afuera, porque estaban afuera. Ujú. Entonces, como yo estoy adentro, no me vas a llamar. O sea, como yo estoy adentro, ya formo parte y se acabó. Y yo Momento nunca, especial. nunca vivo ese momento, ¿sabes? Yo nunca tengo ese brillo, esa... Pero llega un momento claro, en el que llega ese llamado, ¿no? Enamoramiento. Que, exacto, que es básicamente el momento en el que, es precisamente lo que dijiste tú, es el momento en el que, ok, si no me sacas tú, no me va a sacar nadie, me voy a morir aquí, entonces necesito tu ayuda. Y se vuelven tú y yo, tú y Dios contra el mundo, porque es literalmente eso, si no estás con Dios, hasta ahí quedaste. Me gusta, Sí, me sí. gusta. Y era que ahora dices esa parte de no sentir eso como lo sienten otras personas. Y es como ese enamoramiento. Entonces dicen, bueno, cuando tú te bautizas, entras en tu fase de enamoramiento, estás enamorado de la iglesia durante el primer año, el segundo año estás como que, bueno, aquí estoy con la iglesia, y el tercer año tienes como que tu momento de, bueno, esto es constante, y después de pasar tu fase de enamoramiento es que es, bueno, yo sigo en la iglesia y sigo, yo decía, yo nunca voy a tener como que ese enamoramiento, o sea, ese Yo momento no de, me ay, enamoré, yo me sí, casé así, que es matrimonio ajá, arreglado. listo. No, yo te voy a ser sincera, o sea, yo tengo mi rollo con eso, yo tengo una experiencia con eso, porque yo me bauticé súper chiquita. Yo me bauticé a los 8 años, 7 años. Y a pesar de que obviamente, bueno, durante el proceso sí me lo pensé, o sea, cuando ya crecí un poquito más y dije, creo que tomé la decisión un poquito muy rápido, pero aquí estamos, entonces para adelante. Pero, Vamos. ¿saben qué? No les voy a contar nada, ninguno. Los voy a dejar para la segunda parte. Así que si ustedes quieren saber qué pasó con Melanie chiquita en el proceso de conocer a Dios, quédense para la segunda parte. Y nos vemos en Patreon. Como ya se habrán dado cuenta, muy abruptamente como todos mis episodios, se acabó el tiempo. Entonces, pues va a tocar cortar, pero no se preocupen, esto va a quedar en Patreon, va a quedar público para que lo puedan ver sin necesidad de suscribirse, no se preocupen, pero vayan a visitar Patreon. Sin embargo, antes de que yo me meta así como que todo espacio publicitario, quiero hacer una pregunta más. Quiero abrir paso a una pregunta. Andrea, yo ya le conté, porque bueno, porque nosotros hablamos antes de grabar. Entonces le conté que nosotros tenemos una tradición en este podcast en el que pues damos un consejo a nuestros hermanos más pequeños. Entonces, antes de cerrar esta primera parte del episodio 36, ¿cuál es el consejo que le quieres dejar a las personas que te están viendo hoy?
Mm, oye, se me ocurren muchas cosas, pero lo principal sería, si ya estás en la iglesia, busca siempre tener amigos en la iglesia, siempre tener tu grupo de amigos. Creo que una de las cosas que te mantiene en la iglesia cuando tú estás triste, cuando estás en tu peor momento, son tus amigos. Y las personas que te pueden hacer salir de la iglesia cuando estás en tu momento más débil, también son tus amigos. Y para mí, que ahorita estoy como obsesionada con el club, métete al club de conquistadores, o sea, eso te va a salvar la vida para siempre. Ese es mi consejo, el club de conquistadores, siempre. Pequeña, grande, adulta, no importa la edad que tengas, métete. Seas adventista, no seas adventista, lo que tú quieras. Métete al club. Necesitas una comunidad, sí o sí. Ese es mi consejo, para siempre. Estoy de acuerdo, o sea, mira, yo no sé cómo funciona, pues, porque evidentemente no soy Dios. Gracias a Dios no soy Dios. Entonces no sé cómo funciona el llamado de Dios. O sea, yo no creo que sea por una edad específica. Hay niños muy chiquitos que hacen unas cosas impresionantes que yo me quedo con miércoles. Y hay adultos muy grandes, muy ancianos o normal, o sea, como que en intermedio. Y todo el mundo ha tenido su llamado y todo el mundo ha tenido como que su tiempo y o sea que yo no sé cómo funciona el llamado de Dios, ¿ok? No sé. Pero sí sé que, o sea, si ya naciste dentro de la iglesia y quizás sientas como que, bueno, mi llamado no va a llegar, va a llegar y te vas a dar cuenta. Va a llegar y se va a encargar de que tú sepas que te están llamando, así que Sí, tranquilo. O total. sea, sí, ya, cuando váyanse a la siguiente parte y escuchen cómo llamaron a Andrea, pero sí estoy de acuerdo en que si hasta este momento no lo has sentido, porque puede pasar, no te desanimes, sino que sí, o sea, búscate un grupo que, o sea, los apóstoles no estuvieron solitos. Existe una razón por la que Dios normalmente te pone a alguien, a una persona o a un grupo, pero te pone a alguien. Porque nunca es bueno tener que pasar por todo solo. Y si todavía sientes que, miércoles, quizás tu relación con Dios no está tan, no sé, tan arraigada, tan, qué sé yo, que están hablando estas dos muchachas y que llamados, y a mí no me ha llamado nadie. Entonces es más fácil cuando no los tienes por qué hacer solo. Entonces sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. Pero bueno, entremos en el espacio publicitario. Acuérdense de nuestro espacio de suscripción del podcast. Yo les invito a suscribirse, los invito a tocar la campanita, a darle like, a compartir el mensaje. Y como ya llevo unos cuantos episodios diciendo, o sea, si comparten el video, yo no me molesto. No, no me molesto con ustedes. Pero más allá de compartir un video o un podcast, tienen muchos mensajes que compartir de la Biblia. Así que yo los invito también a compartir esos mensajes. A agarrar su Biblia, a hablar con más personas, a compartir el mensaje del Evangelio y a decir que Cristo viene pronto. Para que crezcamos juntos en Cristo y nos vayamos juntos a la patria celestial. Con esto, mi gente, yo les digo, váyanse a Patreon. En Patreon ya saben que tienen el link acá abajito en la descripción. En Patreon va a estar la segunda parte de este video. Como dije, como regalo, no hay que suscribirse, lo pueden ver público, pero vayan a visitar la burbuja cristiana que estamos construyendo ustedes, Dios y yo en Patreon. Y nos vemos en la segunda parte. No les robo tiempo. Esto fue la primera parte del episodio 36 de Fe Sin Censura, el podcast, y nos vemos en la segunda. ¡Chao!